Entonces voy a estar saludando y dándole las muchísimas gracias por acceder a este contacto al embajador de Irlanda en la Argentina, el señor Justin Harman. Buenas noches, embajador. Sergio Eisenberg le da la bienvenida. Es un gran placer para estar con ustedes esta noche. Muchas gracias a usted por estar, porque bueno, es una hora la de este programa no de las más cómodas. ¿Cuándo hace que está como embajador en nuestro país? Llegué en octubre, estuve trabajando en España durante 5 años antes de llegar a la Argentina, así que esto es mi primer día de San Patricio aquí en la Argentina. ¿Qué expectativas hay con la celebración de San Patricio? Porque ha tomado una importancia muy muy grande en nuestro país. Claro, es un día especial para los irlandeses, pero también para todos los amigos de Irlanda. Irlanda es un país bastante pequeño, 4,5 millones de habitantes, pero hay una diáspora de irlandeses, de personas con descendencia irlandesa por todo el mundo, de alrededor de 70 millones. Opa. Y claro, aquí en Argentina también se festeja. Hay una comunidad irlandesa, argentina-irlandesa, quizás de hasta 300,000 que tienen unas raíces irlandesas, y entonces es una oportunidad para ellos, para nosotros, de festejar el santo patrón. Hay varias celebraciones en distintos lados en Buenos Aires y también en algunos de los centros irlandeses en el interior, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Recién estábamos hablando con Agustín Paunero, que es el co-conductor de este programa, y nos decía, es la quinta comunidad en volumen de habitantes, en la Argentina es la quinta en el mundo. No tengo ese dato, pero sería es el primero en el mundo de no habla inglés. Es la primera en el mundo del mundo hispanoparlante, por lo menos. Exactamente, pero que no habla inglés, porque la mayoría de los irlandeses fueron a países, a Inglaterra, a Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Canadá, y después Argentina. Llegaron los inmigrantes en el siglo XIX, hasta las primeras décadas del siglo XX, y llegaron aquí. La gran mayoría fueron al campo, a la pampa húmeda, para trabajar en el campo, y ahora hay una población muy importante, muy orgullosos de sus raíces irlandesas, y festejan aquí en las escuelas, hay iglesias, hay centros de la comunidad, hay bailes, hay festejos en los pubs irlandeses, hay música, hay un desfile el domingo aquí en Buenos Aires, y después varios eventos el 17 mismo en Plaza Irlanda, en Irlanda, en Buenos Aires. Sí, embajador, ¿qué tal? Buenas noches, nos saluda Agustín Paunero. Buenas noches, bueno, un placer. Un placer. Porque recién justo estábamos hablando de esto, ¿no? Que San Patricio es un festejo que se está dando en la Argentina, pero que quizá se da con falta de conocimiento sobre el patrono de Irlanda y sobre las cuestiones culturales y religiosas del festejo. ¿Podría usted contarnos un poquito de eso para que la audiencia sepa, más allá de que es un lindo momento para tomar una cerveza y pasarla bien, qué se conmemora, qué se celebra el Día de San Patricio? Claro, el santo llegó de Gales, cruzó y llegó a Irlanda en el año 432, en el siglo el quinto siglo después de Cristo, y fue él que realmente trajo el cristianismo a Irlanda, y llegó, y
usó el trébol para explicar el misterio de la Trinidad, y justamente por eso se usa el trébol, se reconoce como el símbolo de Irlanda, y el verde de Irlanda viene del verde del trébol. Mira. Que entonces Patricio fue reconocido como santo de la Iglesia Universal, pero más allá de la Iglesia ha sido aceptado como el símbolo de ser irlandés para los irlandeses en Irlanda, pero también los irlandeses de esta gran familia irlandesa por todo el mundo, y por eso los festejos, las celebraciones en todas partes. Sí, pero no, y a nivel de, porque también más allá del festejo religioso, a nivel cultural implica muchas cuestiones, ¿no? Conmemorar la cultura para el irlandés que está fuera de Irlanda, me imagino que debe ser un momento nostálgico, melancólico, ¿no? De estar en otro país celebrando Día del Patrono. ¿Cuáles son esas implicancias culturales? Claro, es cierto para irlandeses que fueron de Irlanda y que tenían muchas ganas de volver, pero la realidad es que la gran mayoría de esta gran familia son ahora descendientes de irlandeses. No son nativos de Irlanda, tienen un conocimiento, un orgullo de esta descendencia, pero no es una nostalgia porque nunca vivieron en Irlanda. Tienen un orgullo de tener esta descendencia, conocen algo de la cultura, la música, la literatura irlandesa, pero no nostalgia para otra vida. Están muy orgullosos de sus países. En el caso de la Argentina, los irlandeses, los argentinos irlandeses son argentinos en primer lugar, pero con un conocimiento de una descendencia, pero en primer lugar son argentinos. Pero es una manera también de reconocer ese vínculo, este eslabón histórico, y se celebra no solamente en los pubs, aunque eso es importante, pero también a través de celebraciones, por ejemplo, de culturales, de baile, de música, de literatura, de lecturas, y en ese sentido mantenemos vivo el sentido de ser irlandés. Y la identidad, esto es lo que realmente llama la atención. Me parece importante la preservación de las identidades. Justamente hablábamos, nosotros creemos que aquello de que la Argentina es un crisol de razas, en realidad no es así. Es sí un encuentro de comunidades en donde cada una evidentemente preserva su identidad, contribuyendo a la conformación de una nueva y gran comunidad que es la Argentina, ¿verdad? Justamente, y en eso creo es importantísimo, porque los irlandeses que llegaron aquí, ellos sienten que sus antepasados que llegaron contribuyeron a la creación de un nuevo mundo. Realmente para ellos fue un nuevo mundo, y fue un nuevo país, y ellos hicieron su contribución a través de su labor, su trabajo en el campo, y la generación actual se sienten orgullosos de la contribución de sus propios antepasados. La mayoría de ellos llegaron en el siglo XIX a La Pampa, llegaron a campos sin árboles, casi sin nada, campos pelados, crearon mucho, construyeron. Eso fue un éxito para ellos, pero también un éxito para este nuevo país, la Argentina. En ese sentido es una contribución muy real. Y muy importante. Muy importante.
Nuestro columnista de deportes, Daniel Leonardi, le quería hacer una pregunta, embajador. Embajador, un gusto. Daniel Leonardi, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, no le voy a preguntar de deporte en este caso. Una curiosidad, usted viene de ser embajador en España, nos dijo hace un rato. Exactamente. Quería saber qué diferencia hay, porque acá, digamos, el festejo de San Patricio ha tomado auge en los últimos años. ¿Cómo es el festejo en España? ¿Tiene tanto auge como acá? ¿Qué nos puede decir al respecto? En realidad, yo diría que hay más auge aquí en Argentina que en España. Es curioso, Irlanda, como dije antes, con una población de 4,5 millones, hay como 1.300.000 visitas de Irlanda a España todos los años, pero la gran mayoría como visitantes durante el verano, como turistas. Uh-huh. Pero la población irlandesa radicada en España es relativamente pequeña y no concentrada. Uh-huh. Aquí no hubo una emigración irlandesa a España como hubo aquí en la Argentina, entonces no existe el mismo sentido de San Patricio como aquí. Es un festejo quizás más concentrado en las costas, en lugares turísticos, pero como es el mes de marzo, la gran mayoría de estos centros no tienen muchos turistas, así que no, mucho menos auge que aquí en la Argentina. Embajador, decía que las primeras comunidades en la Argentina de Irlanda que se habían dedicado a la actividad agropecuaria. En la actualidad, ¿hay alguna actividad que caracterice a la comunidad irlandesa o no? No se puede decir que hay una actividad. Realmente lo que pasó que muchos de los irlandeses que llegaron fueron a trabajar en el campo y se quedaron en esa primera y quizás la segunda generación, pero la tercera y siguiente generaciones poco a poco migraron hacia los centros urbanos, sobre todo a Buenos Aires, y teniendo el inglés les ayudaron mucho, porque a través de las escuelas irlandesas ellos tenían inglés, entonces empezaron a trabajar en empresas y realmente no hay una profesión en particular, pero están todavía en el campo. En un momento, creo que alrededor del año 1900 se podía ir desde Buenos Aires a Rosario atravesando campos de irlandeses. Obviamente no es así ahora, pero para dar una idea de la extensión de la influencia de los irlandeses en esa época. Pero como otras generaciones, el trabajo del campo, la vida del campo, fue menos atractivo para siguientes generaciones y poco a poco se fueron dedicando a otra cosa. Sí, exactamente, y la migración hacia los centros urbanos. Embajador, ¿qué va a ser el domingo 14? Va a ser el primer festejo del año de Buenos Aires celebra Le Toca Irlanda. ¿Qué representa para usted que le toque Irlanda? ¿Cree que es simplemente una casualidad porque está el día de San Patricio o hay una cuestión en particular de querer celebrar a la cultura y a la comunidad irlandesa? Bueno, el domingo tenemos un desfile aquí en Buenos Aires. Quizás para mí el 17 mismo va a haber una celebración en Santa Brígida, en la Plaza de Irlanda, en Caballito, en Buenos Aires. Es un momento muy especial. Estos colegios fueron centros de la educación. Muchos de estos irlandeses en los campos
querían mandar sus hijos a escuelas para una educación en inglés. Y hay una historia muy interesante, y este año se va a hacer la celebración central en esta plaza con una misa y con una reunión, un encuentro bastante grande de los irlandeses. Esto para mí es muy emotivo. También es un momento para celebrar los irlandeses que hicieron una contribución muy singular, como Guillermo Brown. Claro, el almirante Guillermo Brown, que fue el fundador de la Armada Argentina, es de origen irlandés. Él nació en Mayo, en el condado de Mayo, en el oeste de Irlanda, y nosotros somos muy orgullosos de este hecho, y todos los años participamos con la Armada Argentina en las ceremonias para rendir homenaje a este gran héroe argentino, no solamente para la Argentina, para toda Sudamérica en la guerra de liberación. Y el Día de San Patricio también es un momento de rendir homenaje a este gran irlandés. Pero hay otros, hay muchos apellidos. El Hospital Garrahan, por ejemplo, otro hiberno argentino. Y todavía hay irlandeses, hay descendientes de irlandeses que están trabajando, que están contribuyendo en muchos aspectos, en muchos sectores de la vida argentina. Así que es una relación muy especial. Este año puedo decir que es muy importante porque estamos preparando el centenario de un evento muy especial en la vida irlandesa. En 1916 hubo una rebelión contra la colonia, contra la administración británica en Irlanda, y eso fue el acto más importante para nuestra independencia en el año 1921. Y casualmente vamos a celebrar este centenario en el mismo año que el bicentenario de la independencia argentina. Claro. Entonces estamos preparando una serie de actos y eventos para celebrar este evento. Hubo gran expectativa en Irlanda en esos años que la Argentina iba a apoyar el nuevo Estado, y así fue. Hubo un apoyo de parte de la Argentina cuando nació el nuevo Estado, y Argentina fue uno de los primeros países en reconocer el nuevo Estado. La independencia de Irlanda. Exactamente. Vamos a estar atentos a esos festejos, embajador, porque este programa de radio también va a editar próximamente una revista que va a estar ocupándose de las actividades de las comunidades en nuestro país, así es que vamos a estar cubriendo esos festejos por el centenario de la independencia de Irlanda. Perfecto. Y acá mi compañero Agustín quiere hacerle otra pregunta. No, para ir cerrando, embajador, para repasar un poco con qué se va a encontrar el porteño, el bonaerense, el argentino que vaya el próximo domingo 14 a los festejos de San Patricio. Va a haber stand de comidas, artesanías, productos típicos desde las 12. Va a estar esto que es importante, que marcaba sobre el almirante Brown, se va a conmemorar. Se va a hacer una representación con más de 200 personas, 100 artistas en escena, de la batalla de Martín García, que es una batalla que libró y venció el almirante Guillermo Brown. Además va a haber desfile desde Arroyo y Suipacha, el clásico desfile de San Patricio. Va a haber concurso de disfraces de leprechauns, de gnomos y hadas. Y también un dato de color, pero no por eso menos importante. Van a dejar una ofrenda floral donde fue la embajada de Israel en Arroyo y Suipacha, en conmemoración al atentado y en solidaridad con la comunidad judía. ¿Esto es cierto? ¿Esto es así? Exactamente. Uno de los hechos es que nosotros teníamos nuestra embajada
en Suipacha, justo a la vuelta de la embajada de Israel. Entonces, cuando hubo el ataque, nosotros perdimos nuestras oficinas también. Pero el ataque a la embajada ocurrió el día 17 de marzo de 1992. Entonces, como fue nuestro día nacional, estaba vacía, entonces no murió nadie en el ataque. Pero si no fuera por eso, si hubiera sido otro día de trabajo, tendríamos que estar lamentando también víctimas de la Embajada de Irlanda. Justamente porque estaba justamente a la vuelta de la Embajada de Israel. Entonces nosotros, la Embajada de Israel este año organiza un evento de conmemoración, creo que es el 19 de marzo, justamente en Arroyo y Suipacha, y nosotros, yo voy a estar presente representando a la embajada en esa conmemoración. Bueno, embajador Justin Harman, embajador irlandés en la Argentina, queremos agradecerle muchísimo el haber estado en Comunidad Voces de la Integración en esta noche y decirle que no va a ser seguramente la última vez que hablemos. Muchísimas gracias por prestarse a esta reunión. Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Chao. Comunidad. Voces de la Integración.